Sí, fíjate que lo que venía pasando hace tiempo, décadas atrás a nivel mundial, todos los países latinoamericanos estaban sujetos a lo que dijera la OCDE y el Banco Mundial. Sí, ellos se sujetaban en términos de educación, se sujetaban también en lo de la infraestructura para la salud, ¿no? de las personas. Ellos designaban el recurso prácticamente y los presidentes pues eran los que distribuían este recurso. ¿A costa de qué? De tener los planes educativos a modo, ¿sí? A crear las escuelas con mano de obra calificada, ¿no? O sea, al obrero nada más plantearlo como obrero, poner al chip del educando todas estas situaciones de irlo pues prácticamente orillando a este aspecto. Uh, por eso surgen pues los movimientos sociales, porque no era algo parejo para toda la población, porque sabemos que los estratos sociales había gente con más, ha habido siempre gente con más accesibilidad a, a escuelas, por ejemplo, en el extranjero, ¿no? Que eran los que regresaban al país para ser los gobernantes. De un tiempo para acá que Latinoamérica deja a un lado, algunos países, porque no todos, dejan a un lado estas malas mañas de estar atentos a las imposiciones internacionales de un modelo neoliberal. Es como los países poco a poco han ido sobresaliendo ya cuando se centran en su realidad y en qué es lo que realmente ocupan, en qué es lo que realmente necesita, sí, la población. Y, y pues a mí me gustaría también comentarte que movimientos sociales siempre han sido importantes en todo el país, ¿no? Pero también en nuestro municipio, a mí me gustaría abarcar un poco acerca de nuestro municipio, cómo ha participado en estos movimientos sociales, movimientos armados a través de la historia. Fíjate que Zacapu fue un bastión importantísimo para la independencia, porque aquí fue donde en un momento se concentraron los tres poderes, ¿sí? Con José María Morelos, José María Cos y José María Lizaga, algo así, no recuerdo muy bien el apellido. Fue un fortín, un fuerte más bien, más grande que un fortín, un fuerte de Jaujilla, ¿no? Antes, para las nuevas generaciones que nos escuchan, la laguna de Zacapu se extendía por todas las comunidades, sí, lo que era Cantabria, era una pequeña isla, una hacienda, la hacienda de Cantabria. Después, ya cuando se secó la ciénaga, ¿verdad? Pero todo eran pequeñas islas, ¿no? Aquí estuvo el general María Morelos, sí, el generalísimo María Morelos. Tuvimos de las pocas imprentas que había a nivel mundial aquí en nuestro hermoso, en nuestra hermosa región. También participaron pues en toda esta situación de la independencia, ¿verdad? El pueblo armado para defender nuestra libertad, ¿sí? Son situaciones también, no dejaron lado lo de la revolución, cuando con Francisco Hernández, de sobrenombre le decían Cantaritos, junto a la gente, ¿no? En la plaza de armas, que en este momento es la plaza de Reforma, y se fueron, fíjate bien, al estado de San Luis Potosí para defender el país contra la invasión norteamericana. En ese momento estaba el general Antonio López de Santana al frente de esta batalla, la batalla de la Angostura, donde defendieron braviamente, ¿no? Como todos los mexicanos y sobre todo como los buenos zacapenses,
el territorio nacional, hicieron que las tropas norteamericanas retrocedieran. Y situaciones como estas, pues, nos hablan de gente de empuje, ¿no? Gente con visión, gente con valores, gente con nacionalismo dentro del municipio. Y así como aquí en esta región, también en diferentes regiones del país, pues, apoyaron y participaron en estos movimientos sociales de los que el día de hoy estamos hablando. Sí, de una inconformidad porque pues los derechos no se respetaban. Es más, prácticamente no existían derechos, estimado César. Sí, pues de hecho, yo creo que el movimiento independentista fue un movimiento, un movimiento, ¿cómo lo diré, güey? Un movimiento vanguardista, güey. O sea, fue un movimiento que fue novedoso en muchos aspectos, güey, porque fueron los primeros que empezaban a poner sobre la mesa el hecho de generar una república, güey. Porque recordemos que el término república, eso venía, se estaba empezando a fraguar en Europa, güey. O sea, no era que era un discurso que se estuviera dando desde la antigüedad, no, güey, sino que era un discurso que se empezaba a dar como una forma de organización social, una forma de organización con sus gobernantes, güey. Que aunque ya existía hasta cierta manera una estructura de gobierno, yo creo que la independencia de México fue vanguardista en ese aspecto, güey. Y más porque quienes encabezaban, y yo siempre he dicho, güey, para mí la parte más pensante fue Morelos, güey, más que Hidalgo y más que Allende, güey, fue Morelos, güey. Yo creo que Morelos fue uno de los grandes intelectuales en ese momento, no solamente de México, güey, yo creo que del mundo, güey. Fue de los primeros que entendió que nuestro México ocupaba una organización, ocupábamos ser maduros políticamente, güey, para poder avanzar como nación, güey. Y la forma de resistencia, con esta primera junta de gobierno que creó Morelos, güey, yo creo que era de suma importancia, que fue lo que nos dio las bases para lo que después nosotros conoceríamos como el Congreso, güey. O sea, fue quien asentó esas primeras bases muy primitivas, pero ya existía una base, o sea, ya existía un colectivo donde se recaía las decisiones nacionales, güey. En este grado de maduración de no concentrar todo el poder a una sola persona, güey, sino que se pudiera dividir este aspecto para, pues, precisamente darle un nuevo sentido y una nueva lógica a nuestra nación, güey. Y la importancia que fueron teniendo las diferentes resistencias en nuestro país fue de suma importancia. Y para la raza, pues, que no conoce la historia de nuestro municipio, güey, aquí hubo un fuerte que estaba construido en medio de un lago, que eso era un fuerte que ayudaba territorialmente para hacer como una tipo, sí, pues un fortín, algo de protección que habían generado los españoles, güey. Entonces aquí toman ese fuerte y se vuelve un fuerte importante, recordando que la geopolítica que tenemos actualmente era muy diferente a la que se manejaba en aquel momento, güey. Michoacán no era el Michoacán que nosotros conocemos, sino tenía otra estructura, tan así que había, imagínate, güey, en aquel tiempo colonial, las 5 poblaciones más pobladas de Michoacán era Valladolid, pues lo que hoy conocemos como Morelia, era Puruándiro, güey, no, Purépero, La Piedad, Zamora y Uruapan, güey. Fíjate, y Purépero tenía alrededor de 7,000 habitantes, güey. Y era una población grande, imagínate, era de las 5 poblaciones más grandes, güey. ¿Qué quiere decir, güey?
que todas estas zonas eran zonas muy marginadas, o sea, zonas rurales, güey, donde existía una gran masa de pobladores originarios, güey. Entonces, el hecho de que en nuestro municipio surgieran ciertos liderazgos, como incluso como el Fray Servando de Navarrete, que él él estudió de sacerdocio en Nerongarícuaro, que llega aquí y que comienza también a tener esta iniciativa liberal, o sea, esta iniciativa ya en el movimiento independentista, pues obviamente que eso comienza a generar una gran masa de organización. Yo lo asemejo mucho a lo que sucedió pues con Hidalgo, güey, que Hidalgo no era un gran político pensante, pero tenía un arraigo con la sociedad, güey. O sea, tenía un arraigo de tal forma que en cuestión de días levantó a miles de pobladores, güey. Y eso, y liderazgos así, con ese carisma, porque al último lo que él tenía era carisma, y ayudado con un gran símbolo que fue la Virgen de Guadalupe, pues obviamente encarnó lo que en ese momento la sociedad quería, güey. O sea, la sociedad en ese momento no estaban pensando lo que ya después se vino, la separación iglesia y Estado. Ellos querían seguir conservando sus creencias, pero que el control político lo tuvieran ya los mexicanos, güey. Fuéramos independientes de nuestras propias decisiones, güey. Y yo creo que es bien interesante cómo fue todo este progreso, porque al último muchos estudios de toda esta gente que contribuyó a la independencia, pues realmente se empezaron a saber cuando ahora fue lo del bicentenario, güey. Y entre ellos pues empezó a salir todo esto, güey, ¿no? O sea, todo esto que conocemos como nuestra independencia de México. Y yo creo que fue fundamental la independencia, pues para entender la lógica que tenemos como nación, güey. O sea, no podemos pensar en nuestra nación sin ese proceso independentista, güey. Sí, mira, fíjate que siempre lo que el pasado de las personas, las vivencias de las personas, es lo que marca las acciones, es lo que marca la ruta, ¿no?, de alguien. Ahorita estabas abordando la vida de Hidalgo. ¿Por qué el carisma, no? ¿Por qué ese acercamiento a la gente, no? A las personas de las comunidades originarias. Fíjate que no nos vayamos tan lejos. Pues él nació en Pénjamo, Guanajuato, lo que en ese entonces era parte, ¿no?, de lo que era todo el estado, ¿no?, lo que se consideraba. Fíjate que su mamá nació en Guaniqueo. Su mamá era originaria de Guaniqueo. Sí, él desde muy pequeño tuvo un acercamiento con niños de su edad que pues hablaban dialectos. Entonces él a pesar de ser un criollo, veía las injusticias que las demás personas, que los hacendados cometían con quienes estaban, ¿no?, en las haciendas, quienes trabajaban. Esto a él le permite tener un panorama más claro, ¿no?, de lo que iba a hacer en un futuro, del movimiento tan importante que iba a tener en un futuro, no nada más para la nación. Recordar que gracias al movimiento de independencia, otros países en Latinoamérica también se arman de valor, ¿no?, aprovechando esta caída de España ante Francia.